Hola, tu marca o empresa podría estar aquí. Por una pequeña cantidad, podrías tener un anuncio con nosotros distribuyéndose en todas nuestras plataformas. De esa manera, te estaríamos ayudando a que más personas conozcan de tu marca o empresa y tú nos estarías ayudando a seguir produciendo este podcast. Si te interesa este espacio, escríbenos a info@chamizohub.com. Te dejo el correo en la descripción de este episodio. Gracias. Que le habían otorgado la Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús. Las autoridades anunciaron una joven mexicana de 9 meses permanece en ¿Qué óboles? Bienvenidos nuevamente a Cada 7, este podcast en el cual tratamos de ser dinámicos con los temas, con los entrevistados, y justamente para eso tenemos en esta ocasión la presencia de Marcela Arteaga, que ella es la directora de este documental titulado El Guardián de la Memoria, que creo que recoge un tema que en estos momentos es de actualidad en la agenda bilateral México-Estados Unidos, más allá de los tintes políticos de lo que hizo Donald Trump o que le heredó a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y lo que diga Andrés Manuel López Obrador, el presidente de nuestro país. Es un tema netamente humanitario, en el cual en algunas ocasiones la gente piensa que la migración se da por motivos distintos a una urgencia de buscar no solo la seguridad familiar, sino también la sobrevivencia de esta por la falta de oportunidades económicas y también huyendo de un país que no le ofrece a una sociedad lo que requiere. Marcela, bienvenida a Cada 7. Gracias, mucho gusto, qué bueno estar aquí. Marcela, para quienes nos ven y nos escuchan en Cada 7, me gustaría que nos reflejaras de qué se trata este gran documental. Pues mira, se trata de explicar un poco. Esto empezó como tratando de explicar qué es lo que pasaba con la violencia en México, cómo se podía explicar que no fuera con la versión oficial de todo lo que está pasando es guerra entre carteles o guerra contra ellos. Todos los muertos, todas las desapariciones, todo el baño de sangre del país, para mí no se explicaba solo con esa versión. Y entonces la película sigue a Carlos Spector, que es un abogado de migración en El Paso, Texas, que atiende casos de mexicanos que buscan asilo político. Entonces, cuando yo escuché asilo político, me parecía que como mexicanos buscando asilo político, si aquí no hay una guerra civil. Y entonces, un poco como profundizando en eso, justamente de lo que habla Carlos Spector es de algo que se llama crimen autorizado, o que él llama crimen autorizado, y eso es lo que explica muchísimo mejor lo que estaba pasando en México. Y entonces eso hace que todas estas familias que van a Estados Unidos y que buscan asilo político se enmarquen en algo que es mucho más grande y que va más allá de una cuestión económica meramente o de buscar el sueño americano, sino es una cosa de necesidad y de vida o muerte. Entonces, más o menos a grandes rasgos, de eso se trata la película. Y tú hablas específicamente de una comunidad cercana a la región limítrofe entre Ciudad Juárez y El Paso, Ajá. que es Guadalupe. ¿Por qué elegir Guadalupe en este contexto? Bueno, primero, Carlos es de Guadalupe. Bueno, su mamá es de Guadalupe. Y me parece muy importante y muy interesante porque es un lugar de México desde donde se puede ver Estados Unidos, pero estando en Estados Unidos, ellos pueden ver su casa desde donde están. O sea que es un exilio muy particular,
porque es un exilio que a mí me parece doblemente cruel. Yo no digo que el exilio que no sea justo en la frontera no sea cruel, pero es doblemente cruel porque tú puedes estar viendo tu casa desde donde estás y no puedes pasar, no puedes regresar y tampoco tienes para cuándo. Entonces, bueno, y me pareció además que Guadalupe cumplía con todos los requisitos, digamos, de ser un ejemplo paradigmático de lo que sucede en todo el país, no nada más ahí. Pero me pareció más interesante hacerlo de un solo lugar para poder profundizar más y no como divagar por todas partes, porque además creo que es el ejemplo de lo que sucede en todas partes. Y me parece que refleja desde una visión del otro lado, pudiéramos decirlo así, esa nostalgia que se tiene y la imposibilidad, como lo estás mencionando, de regresar y no poder. Carlos se convierte en una especie de archivo de las situaciones, un guardián de una memoria de lo que ocurre, no solo por su experiencia profesional, porque Carlos, hasta donde tengo entendido, fue el primer abogado que logró conseguir que a un mexicano se le diera asilo político en los Estados Unidos. Pero me parece que él, como observador legal y defensor de muchos mexicanos, tiene el sentido más cercano de lo que ocurre. Pero aquí quiero preguntarte, porque muchos en México, sobre todo en el centro del país, han dejado de pensar ante la falta de publicaciones en los medios tradicionales de comunicación mexicana, que la violencia sigue causando grandes estragos entre la sociedad mexicana y comunidades pequeñas. Hay muchas novelas, por ejemplo, bastantes libros, que hablan precisamente incluso de la desaparición de poblaciones gracias a la violencia. Yo quisiera que nos dijeras por qué debemos la gente observar esta película sobre la desaparición, algo tan doloroso, porque pareciera que los mexicanos, aunque estamos acostumbrados a los muertos, no nos gusta que nos recuerden lo que estamos sufriendo todavía. Pues mira, a mí me parece muy importante y también por eso me pareció importante hacerlo, por dos cosas, pienso. La primera es que así como tú dices que Carlos es como un guardián de memoria, yo así empecé pensando que él era el guardián de la memoria, pero me topé con uno de los personajes que entrevisté, de las personas que entrevisté, y me dijo, no, 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 los guardianes son ustedes, porque yo les voy a contar mi historia, pero ustedes tienen que recordarla y contársela a todo el mundo para que se sepa lo que pasó aquí, lo que nos pasa. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, porque yo pienso que en tiempos así, la memoria es resistencia, no nos queda de otra. Y por otro lado, también siento que eso fue lo que a mí me ayudó mucho, es si tú entiendes lo que está pasando, pero lo entiendes en la profundidad, si no te quedas con ese discurso oficial, y si tú entiendes, logras entender cómo se mueven los diferentes niveles, porque además la película también habla de una complicidad bilateral en la violencia en México, pero también en negar el asilo político a mexicanos. Ahora ya los centroamericanos se sumaron a las filas de los mexicanos, pero cuando yo hice la película, que fue un poquito antes de que Trump subiera al poder, el 99% de los casos de asilo político mexicanos eran negados, así. Entonces, otras nacionalidades, el porcentaje era más alto, pero el mexicano era 99%. No había manera de pedir asilo político si eras mexicano, casi, casi. Entonces, yo lo que creo es que si uno entiende qué es lo que está pasando y cómo funcionan y cómo juegan los papeles los diferentes estados, eso nos va a ayudar a buscar maneras de salir del baño de sangre en el que estamos. ¿Pero ves alguna alternativa en estos momentos con la cual y con esta llamada cuarta transformación pueda haber una
esperanza para estas comunidades que parece se han quedado, o el gobierno y hasta nosotros mismos, los medios de comunicación, se han quedado o queremos ponerlo debajo de la alfombra para que no siga siendo la imagen de México hacia el exterior y al mismo interior? Pues yo la única alternativa que veo es aceptar lo que está pasando. Yo sí creo que tenemos que decir esto, no ponerlo debajo de la alfombra como tú dices, y sí espero que esta cuarta transformación no siga el camino que está siguiendo, que es de militarizar nuestra frontera sur, porque Y entonces la estamos, norte. y la norte, o sea, estamos haciendo justamente lo que Trump dijo, vamos a poner un muro y ustedes lo pagan, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si esta cuarta transformación sigue por ese camino, estamos yendo por el camino equivocado, yo siento. Creo que lo que debería de hacerse es aceptar lo que está pasando, entender lo que está pasando y empezar a mover las cosas. No es una cuestión, no es una cosa muy sencilla, es algo mucho más complejo y complicado, que no es, hay que dar dinero aquí o hay que ya ves, Kamala va a venir a ver cómo cortar el problema de raíz. Yo creo Pero que hay Kamala que... Harris va a ir a México a ver el tema centroamericano, no va a ir a ver el tema mexicano, y ella lo que quiere es llegar al fondo, según el discurso oficial, de las causas de la migración, pero se refieren al tema centroamericano. Me parece que en la agenda, como tú lo mencionas, en la agenda bilateral, o por lo menos en la agenda migratoria de los Estados Unidos, el tema de los solicitantes de asilo mexicanos no está en la primera línea. Y creo que ahí es una combinación, ¿no? Porque se entra con este estigma de que son mexicanos y pues están acostumbrados ya a los muertos, y no, lo que quieren es irse a vivir a Estados Unidos para tener mayores alternativas, y si los agarran o los rechazan, son los primeros en salir. Eso creo que se entiende. Pero dime. No, que tienes razón, tienes razón. Lo único que va a suceder con esto quizás es que eso que antes sucedía, que era 99% de los casos mexicanos negados, va a seguir siendo así. Y quizás otra vez los centroamericanos bajen un poquito más en ese porcentaje, es decir, que sean más aceptados sus casos, pero el mexicano sigue así, porque en estos campamentos, por ejemplo, el que estaba en Matamoros, enorme campamento de migrantes, habían muchos mexicanos, no solamente eran centroamericanos. Centroamericanos, sí. Ahora, hay otra cosa, el discurso oficial de López Obrador. Cada vez o cada lunes, cuando se habla de seguridad y de violencia, él ofrece otros números. Y él insiste en que han disminuido los homicidios dolosos y en general los asesinatos. Pero las realidades en lugares desolados, en donde los medios no llegan, o también la misma población por el miedo ya no hace tanto ruido, la realidad es otra. Yo quisiera preguntarte por tu trabajo y sobre todo por esta película, El Guardián de la Memoria, ¿qué lección podríamos darle a un México que ni a golpes entendemos, porque nos sensibilizamos en el sexenio de Felipe Calderón ante tantos muertos, continuaron en el de Peña Nieto, ya no con la misma difusión en los medios de comunicación, y siguen en el de López Obrador sin difusión en los medios, con excepción de unos cuantos? Entonces, ¿cuál es? Es que yo también siento que ahí hay como varias burbujas, ¿no? Una es un poco la burbuja en donde están las autoridades, o bueno, el señor presidente, a quien no sé si le llegan bien los datos o no. Y otra es quizás, pues no sé, quienes vivimos más en las ciudades un poco más grandes, pero otra es quienes viven en comunidades que yo leo lo que está sucediendo, por ejemplo, en Michoacán, y me recuerda exactamente a lo que se habla en la película. Es exactamente lo mismo. También por eso, a propósito,
yo no quise poner nombres en la película, es decir, no hablo de Trump dijo no sé qué, porque yo creo que tampoco era una cosa solo de Trump, venía de antes y ahora vamos a ver cómo se pone, pero no era solo para no echarle la culpa a una persona, me parece que es un sistema que está trabajando de esta manera, por eso creo que esto de crimen autorizado es muy acertado. Entonces, tampoco, el único nombre que sí me parece que se repite es César Duarte, que ese fue a propósito, y Calderón por que Por aparece. haber sido el polvorín que desató todo esto, ¿no? Exactamente, pero ¿qué lección? Pues a mí la lección que me deja es que, o que creo que es lo que te decía hace un rato, no podemos dejar de hablar de esto, aunque parezca normal y aunque ahora ya estamos como normalizamos, es cierto que normalizamos, pero justamente por eso no podemos dejar de poner el dedo en el renglón, porque entonces sí se va a volver normal. Ah, déjame preguntar eso para no perder el hilo de lo que acabas de mencionar. ¿Qué reacción has tenido de la gente que ha visto tu trabajo? Te lo pregunto porque eh, quisiera pensar que no, pero me parece que los mexicanos ya tenemos la piel demasiado gruesa para este tipo de eventos que ocurren y que los vemos pero no los queremos ver al mismo tiempo. Eso mismo pensaba yo cuando estaba haciendo la película y cuando la terminé y pensé, ya nadie quiere saber de esto, soy una necia, ¿por qué quiero seguir haciendo esto? Y yo me sorprendí, te vas a sorprender, de la gente me decía, qué bueno que hiciste esta película porque no sabíamos que esto estaba pasando. ¿Sabes? O sea, como que sí creo que parece que sabemos, parece que nos enteramos, pero es necesario volver a verlo y decir, ay, ¿cómo? También siento Para que, no olvidar, para no olvidar, pero también siento que esta película, no quiero ser pretenciosa ni mucho menos, pero siento que esta película explica una parte, o sea, no solamente hablo de las tragedias que sucedieron en Guadalupe, sino que también hablo como del exilio y de lo que es, de lo horrible que es estar allá sin haber querido irse, pero también explico esta cosa que ahora ha estado muy inventado, que es el crimen autorizado, pero creo que se explica bien ahí qué es lo que juega por todas partes, porque también habla de una vez llegando a Estados Unidos, no es que ya llegamos y qué bonito está todo, no, sí, esa es la segunda tragedia, yo le llamo la segunda tragedia, porque hay un brazo, la migra se vuelve el brazo jurídico, el brazo armado de un poder mucho más alto, que es quien está tirando línea. A veces ni siquiera hace falta tirar línea, ¿no? y además el rechazo étnico, ¿no? Bueno, o sea, empezando por ahí, pero resulta que no solamente es eso, ¿no? Empezando por ahí. Tenemos la gran oportunidad de que haya gente como tú que sigue machacando, hablando de esta terca memoria que no debemos perder los mexicanos, porque pasan los años y hay eventos que se quedan marcados en nuestra historia de México y que cada año por nostalgia en ocasiones lo recordamos, como el de Tlatelolco en el 68. Pero en este caso son memorias que tienen viva todavía porque se están replicando en otros lugares del país y aunque no las vemos. Exactamente. Eh, por último, quisiera, Marcela, que al público de cada siete nos dijeras dónde y cómo podemos hacer para ver El Guardián de la Memoria. Mira, en Estados Unidos hay un lugar que se llama, yo creo que la deberían de buscar porque sí se está distribuyendo en Estados Unidos. Y en México la pueden buscar en Vimeo y ahí se puede ver. O también en la plataforma de DocsMX que se llama Docs en línea.
Marcela Arteaga, muchísimas gracias por haber conversado con Cada Siete y ojalá sigas trabajando en esto y no te olvides de ese México que sigue sufriendo. Y a todos ustedes, por favor, pueden seguirnos en todas las plataformas, en nuestro canal de Telegram, en Spotify, en Twitter, en Facebook. Estamos siempre para servirles. Cada Siete. Marcela, muchas gracias. No, Y muchas ahora gracias sí, a ti. como siempre, hasta la próxima, y a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.